Buenas y bienvenido, bienvenida a esta presentación de esta comunicación sobre fuentes africanas para la construcción de la historia atlántica, localización y digitalización de una herramienta útil. En, en el tratamiento de las fuentes africanas podemos encontrar varias fases. Una primera fase es la de la negación de la propia historia y por tanto de las fuentes africanas. En el pasado, con el proceso de colonización, se le negaba la propia historia a los africanos y a las africanas. El ámbito de esa historia entraba dentro del ámbito de la etnología, de la antropología, pero raramente dentro del ámbito de la historia. La historia de África no existía a nivel universal, era una historia estática que no, en teoría no tenía cambios desde prácticamente el nacimiento de la humanidad hasta la actualidad y por tanto se estudiaba dentro de otras ciencias. Una segunda fase es la de la historia de África hecha por los europeos con fuentes europeas. A eso se suma ya de forma muy reciente una historia de África hecha por africanos, pero sin utilizar las fuentes africanas, sino también echando mano de o bien fuentes orales africanas, ¿sí? O bien fuentes escritas europeas, localizadas en los principales archivos de Occidente. A eso nosotros, con nuestro proyecto que propusimos en los años 2018-2019, titulado Localizar y digitalizar fuentes documentales relacionadas con la historia de Canarias en los archivos africanos, quisimos darle una vuelta, que era la utilización, ya no solo por africanas, sino por cualquier historiador o historiadora del mundo, de las fuentes documentales africanas para la construcción tanto de la historia de África como de otro tipo de historias, en este caso la historia canaria, la historia atlántica en general. Ese objetivo, ese cometido fue planteado a través de ese proyecto financiado por el gobierno de Canarias y eso nos dio oportunidad de entrar en la digitalización de numerosas fuentes africanas. En los objetivos de ese proyecto estaba el hallar noticias relevantes sobre la historia de Canarias en los archivos africanos, el de localizar y digitalizar los documentos relevantes para la historia de Canarias. Al mismo tiempo, potenciar el valor de los relatos y de la documentación africana. Comprometerse también con la difusión de los hallazgos localizados y hacer un seguimiento histórico de los intereses económicos de los canarios y de las Canarias en África y de la colonia canaria asentada en el continente africano. Nos llamaba la atención cómo esa reconstrucción de la historia atlántica, que era una historia en teoría tricontinental, al menos tricontinental, nunca o prácticamente nunca había echado mano de las propias fuentes documentales africanas, salvo la de los propios archivos canarios, pero no de los países del entorno, cosa que sí sucedía con los archivos de los países europeos y en menor medida con los archivos de los países africanos. Para ello nosotros acudimos a varios países en donde trabajamos durante esos 2 años con diferentes archivos. Los países visitados fueron, y los archivos visitados fueron los de Gambia, los de Senegal, los de Guinea-Bissau, los de Guinea Ecuatorial, los de Cabo Verde y los de Sao Tomé y Príncipe. Realmente la digitalización fue más allá, fueron también al norte de África, a Marruecos y a Mauritania. Esa digitalización se realizó en ese periodo y fue entregada al gobierno de
de Canarias, en teoría para que estuviese en abierto. Esa digitalización fue realizada por mí mismo y también por el periodista Pepe Naranjo, que estuvo en algunos de los países y en algunos de esos archivos. Fue un trabajo de investigación y de digitalización pues conjunto. Nosotros también tenemos que decir que dentro de esos países de África subsahariana que estábamos mencionando, hay una gran diversidad en las infraestructuras y en los medios en cuanto a la conservación, a la propia catalogación de los archivos y, por supuesto, a la digitalización de esas fuentes documentales. En general, se observa un déficit importante en la digitalización de esas fuentes documentales. En general, por la falta de medios a los que se hace frente, entre otras vías, a través de la cooperación internacional y la cooperación con algunas instituciones y archivos occidentales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la portada del Archivo Nacional de Cabo Verde o el edificio donde se sitúa el archivo de la alfándega de Mindelo, también en la isla de São Vicente, en Cabo Verde. E incluso fuimos a algunos archivos privados, como el archivo de la Cámara Regional del Norte de las islas de Cabo Verde, también situado en Mindelo, y a otros de ese archipiélago. O, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, a la Biblioteca Nacional de Guinea Ecuatorial para tratar de localizar los fondos que en este caso hablaban de Canarias. Pero, bueno, lo que queremos aportar es que no solo, por supuesto, hablan de Canarias, sino hablan de la propia historia de África, y no solo de África, sino también de las relaciones de otros estados fuera de África con el territorio africano. Y que creemos que es muy importante pues ese contraste de información entre lo que serían los países desarrollados, no, de los países ricos con los países pobres. En esa conservación, bueno, aquí vemos también como fuimos al Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas en Guinea-Bissau con esa digitalización, y que a veces es precaria, sobre todo en su estado de conservación, pero que sin embargo guarda pues grandes tesoros documentales con una cronología muy diversa. Es verdad que predomina la cronología de la etapa contemporánea, pero en archivos como los de São Tomé y Príncipe, incluso como los de Cabo Verde, podemos encontrar información sobre la etapa moderna, ¿no? A veces como en los archivos nacionales senegaleses, bueno, pues con, digamos, iniciativas peculiares en cuanto a la conservación de su fuente. Y como vemos, son kilométricas, como observamos en otros archivos europeos, ¿no? Ya digo que la conservación no siempre es la idónea, pero desde luego han sido garantes y guardianes de esa memoria durante largo tiempo, ¿no? En diversos formatos, en carpetas, cajas, a veces con una cierta catalogación compatible con lo que se hace en Occidente, y otras veces pues no. Dentro de esa documentación es muy variada también. Podemos encontrar tanto fotografías de épocas históricas, como por ejemplo que se encuentra en el Archivo Nacional de Cabo Verde, con diferentes fotografías. En el caso de las fotografías ocurre lo mismo. Hay, digamos, la digitalización de estas imágenes pues se realiza muchas veces en torno a la cooperación con otros archivos occidentales, y a veces pues apenas están digitalizados, ¿no? En este caso de São Tomé y Príncipe, aquí pues lo mismo. O el Instituto Nacional de Estudios de Pesquisa de Guinea-Bissau, en donde podemos encontrar una temática amplísima a nivel económico, a nivel político, de migraciones, social, de costumbres, etcétera, ¿no? Muy, 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 muy rica.
y el material también es abundantísimo, ¿no? Con miles de imágenes que están depositadas en esos archivos. Y algunos sí están digitalizados, como en el caso de Senegal, y que no solo corresponden a Senegal, sino en general a fotografías de toda el África occidental francesa, y no solo francesa, porque también tiene fotografías muy interesantes de otros países que fueron colonia de otras potencias europeas. O también incluso de archivos privados, como en este caso en Guinea Ecuatorial, que se encuentran en Guinea Ecuatorial y que también, bueno, gracias a la iniciativa privada, pues han sido en gran parte digitalizados, aunque para un uso casi siempre particular. Las fuentes, como vemos, están en documentales en diverso estado, con diversas cronologías, a veces atacadas por humedades, insectos, etcétera, y en otros casos, pues, un poco mejor conservadas. Eso también a veces dificulta la propia digitalización, precisamente porque digamos, porque el material en el que se encuentra está más deteriorado, pero al mismo tiempo corre esa urgencia antes de que se pierdan esas fuentes, como se han perdido ya, por desgracia, otras muchas, y que con la digitalización pues podríamos haber reparado, ¿no? También noticias de periódicos, en este caso, como digo, relacionado con Canarias, pero no solo, ¿no? O de los gobernadores de la África Occidental Francesa, a través de copias de telegramas, con noticias que no es que complementen, sino que modifican a veces totalmente la visión que tenemos de la propia historia de Canarias, ¿no? Y de otros países. Por eso insistimos en lo importante que es acudir a las fuentes africanas, a veces bien ordenadas, como vemos aquí, y en otros casos, como estábamos viendo, pues no tan bien ordenadas, ¿no? En donde podemos encontrar, pues eso, informaciones de puertos, de barcos, de embarcaciones, de migración, de trato, en fin, la documentación es muy diversa. Como vemos también en la cronología, de diferentes estados de conservación de esa fuente, pero desde luego lo que sí sabemos es que hay una urgencia para la digitalización y puesta en valor de esas fuentes, y al mismo tiempo de compartir esas fuentes con toda la comunidad investigadora, ¿no? Que quizás sea el punto que más débil de este proceso de digitalización. Por ejemplo, también en los libros de bautismo, ¿no? En este caso de la misión de Bata, los encontramos en Guinea Ecuatorial, también en Malabo, con informaciones en los márgenes, en fin, lo que vemos en otra documentación, pero con una amplia digitalización, ¿no? O esta también de Fernando Po, pues lo mismo, ¿no? Y aquí no solo aparecen, por ejemplo, canarios, sino aparecen también, por supuesto, muchos o todos los guineoecuatorianos de ese momento. A veces encontramos también mapas grabados, no solo del ámbito del África subsahariana, sino de otros ámbitos, ¿no? Como en este caso el croquis del Sahara español, o grabados antiguos, en este caso de la isla de Tenerife, que bueno, que son bastante valiosos y no tan conocidos, o de las producciones y de las cosechas, en este caso de la antigua Fernando Po, de la actual isla de Bioko, e incluso con mapas tan interesantes como este, en donde aparecen fincas como la del Guanche o la hacienda Manidra o Santa Ana, en el corazón de Guinea Ecuatorial. Al mismo tiempo, esa digitalización no solo se centró en la documentación escrita o fotográfica, sino también en nuestro proyecto acudimos a hacer entrevistas a canarios y canarias que se encontraban realizando desde hacía décadas su labor en países africanos, y al mismo tiempo también entrevistamos a población africana en función de esa relación. El proyecto fue bastante exitoso y falta, desde luego, esos acuerdos entre el gobierno de Canarias y los archivos africanos para, a través de la cooperación, poner esa digitalización
bajo las manos de cualquier persona que lo desee. También creemos que de esta digitalización pueden nacer multitud de empresas, multitud de opciones de trabajo a través de proyectos, sobre todo proyectos europeos o proyectos occidentales que trabajen con esa digitalización y de la que tanto África subsahariana como el resto de la geografía saquen partido, primero por la conservación y luego por la democratización de esa información a todos los investigadores y a todas las investigadoras. Espero que esta visión muy general, muy rápida, pues pueda contribuir a valorizar esa digitalización de la que hemos estado hablando en esta presentación.